Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Hoy quiero hablarles de algo que está en la Biblia por todos lados. Es lo más importante que Dios le da al hombre. Inclusive se utiliza hoy en día para memes y para poder tener un momento de gracia, sobre todo con las mamás solteras, ¿verdad? O con las mamás también en algún punto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero o la palabra que estoy tratando de encontrar es la palabra bendición. La bendición. Obviamente es algo que poco hemos entendido en la Escritura y poco hemos profundizado. Y creo que como jóvenes también es muy importante que hoy de aquí salgas bendecido por Dios. Porque por más sencillo que eso suena, es lo que el ser humano necesita para poder triunfar en la vida. Puedes esforzarte, puedes meterle ganas, puedes hacer muchas cosas, pero si no está la bendición, poco vamos a lograr. Y también eso se conecta mucho con el ser agradecidos, que ahorita lo vamos a ver en el mensaje. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Y también esto se conecta con este mes, que a principios de mes en nuestra cultura mexicana celebramos, bueno, nosotros no va, pero la cultura lo celebra el Día de Muertos. Inclusive en las escuelas hoy ya se obliga a los chavitos chiquititos y a los grandotes también que hay que hacer altares, ¿no? Porque se supone que en la cultura se piensa que pones el altar y le pones la comida favorita a tu familiar, y ese día tu familiar viene y se come un pedacito de tamalito o algo así. O sea, sí creemos que una vez al año nuestros familiares resucitan, pero es imposible para el mundo creer que Jesucristo resucitó hace 2000 años. O sea, es un poquito medio incongruente su forma de pensamiento, pero nosotros sabemos que hay una persona llamada Jesucristo que hace 2000 años fue al sepulcro, pero resucitó al tercer día y está vivo. Así que en vez de celebrar a los muertos, celebramos la vida, celebramos la resurrección. Pero digo todo esto en contexto porque hoy quiero hablarles desde un tópico que quiero hablarlo de la manera más sencilla y más buena onda posible. Y para eso vamos a ir a la Escritura, al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 35, verso 7. Y de hecho, spoiler alert, con este verso voy a terminar. Dice: y edificó allí un altar. Por cierto, está hablando de Jacob. Y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Le he titulado este mensaje: edifiquemos un altar. Edifiquemos un altar. Acompáñame a orar. Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por lo que hoy vas a hablar a nuestro ser interior. Te pido que hoy, Señor, tomemos decisiones de calidad para nuestra vida espiritual, y que hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida a poder caminar en santidad y poder consagrarnos para ti cada día más. Te doy muchísimas gracias por este momento, por estos minutos. Dame tu gracia para hablar esto de una manera muy sencilla, y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y todos los JR dicen fuerte: dale un aplauso a Jesucristo. Vamos a iniciar con esto. Verán, muchachos, en la Escritura Dios, una de las maneras que Él se presenta a nosotros es como un Dios generacional, y realmente es un Dios trigeneracional. Por lo general, la analogía que la Biblia utiliza siempre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es la manera en que en toda la Biblia se menciona este Dios trigeneracional. La Biblia habla de estas 3 generaciones y quiero dejar bien en claro cuáles son las características de esas generaciones. La primera, como mencioné, es la generación de Abraham. Ahora, estas generaciones recibieron cosas de Dios, pero las recibieron de una manera muy diferente. Por ejemplo, Abraham, lo que recibió de Dios, todo
lo recibió a través de un altar. Di conmigo, altar. Y ahí él estableció su relación con Dios. Así que podríamos decir que la generación de Abraham es la generación del altar. Di conmigo, yo quiero ser la generación del altar. Ahora, la segunda generación es la generación de su hijo Isaac. Y el problema con Isaac, o más bien no el problema, sino la situación con Isaac, es que todo lo que recibió de Dios lo recibió por herencia. Abraham heredó a Isaac. Su padre hizo todo eso con Dios y simplemente Isaac lo recibió. Ahora, lo que Isaac tuvo que hacer es aprender no solamente a hacer la ofrenda, sino a sacrificar también. Conocemos el pasaje donde Abraham iba a matar a Isaac porque Dios se lo había pedido. Dios lo detiene, ¿verdad? Y de alguna forma aparece un corderito y hay un sacrificio. Pero muchas veces, como esta segunda generación, estamos acostumbrados a hacer la ofrenda, pero no queremos sacrificar nada. Y eso muchas veces lo veo hoy mezclado entre nosotros como jóvenes y adolescentes, que sí estamos dispuestos de alguna forma a desvelarnos, a hacer esto, a hacer el otro, pero no queremos sacrificar las cosas que internamente debemos de sacrificar para Dios. Y eso es un peligro con ese tipo de generación. Isaac, de alguna forma, lo que la Biblia sí enseña es que abrió pozos. Y realmente al principio intentó abrir 2 pozos él solito y esos pozos se secaron. Lo que tuvo que hacer es ir y abrir los pozos que su padre Abraham había abierto, y ahí fue donde consiguió prosperidad. Podríamos decir que Isaac es la generación de la herencia. Ahora, la tercera generación, que es aquí donde nos vamos a estacionar, es la generación de Jacob, la tercera generación. Y la onda con Jacob se pone interesante, porque Jacob lo que fue recibiendo en su vida y en su historia fue a través de atajos. No fue por altares, no fue por herencia, fue por atajos. Jacob trató de usar su intelecto y pensó que sabía más que su abuelo Abraham y más que su padre Isaac. Jacob no usó altares, Jacob no cavó pozos. Jacob quiso usar su perspicacia, su intelecto, su inteligencia. Jacob podríamos decir que es la generación de los atajos y de los encuentros. Y al final voy a establecer por qué de los encuentros. Muchos de nosotros hoy en día, como adolescentes y jóvenes, somos parte de esta generación. Y nos burlamos de nuestro papá porque no sabe cómo configurar su iPhone, porque no sabe cómo aprender y apagar su iPad, y no sabe cómo introducirse en la tecnología. Y nos damos cuenta que aunque somos pequeños en edad y ellos nos llevan 2 o 3 décadas, sentimos que somos más inteligentes que ellos y sentimos que podemos usar nuestro intelecto para conseguir cosas. Pero hoy me encantaría que el Espíritu Santo te enseñe que qué padre tu intelecto, pero las cosas espirituales no se consiguen por qué tan inteligente seas, se consiguen por altares. Si tú ves en la Biblia el estilo de vida de Abraham, te vas a dar cuenta que no es difícil seguirle su trayectoria geográfica, porque cada vez que Abraham tenía algo con Dios, él edificaba un altar. A lo largo de su vida edificó 7 altares. Y esta palabra altar en el hebreo es la palabra mizbach, que significa el lugar donde el sacrificio es ofrecido. Esta palabra mizbach en toda la Biblia se utiliza 370 veces, no solamente en la historia de Abraham, inclusive hasta Apocalipsis se sigue utilizando. Y eso me da la apertura para poder definir hoy claramente lo que es un altar. Y muchachos, no hay que darle muchas vueltas. El altar es un lugar de sacrificio. Pero lo decimos de esa manera, a lo mejor nos imaginamos un animalito o algo así. No. Eso es un lugar de sacrificio, de cosas personales. Por ejemplo, de los 7 altares, el que hizo Abraham en el monte Moria es cuando lleva a Isaac precisamente. Isaac no sabía, pero iba a ser sacrificado, si no es que el ángel para la mano de Abraham. Y es ahí donde aprendemos algo muy importante, que hoy esta generación millennial y esta generación Z es necesario que aprendamos.
Es en los altares donde llega un momento donde se supera algo en nuestra relación con Dios. Cambiamos de la mentalidad de qué es lo que Dios puede hacer por mí, y empieza la verdadera relación con Dios, y significa que nosotros decimos qué es lo que yo puedo hacer por Dios. Y hasta que no suceda eso en nuestras vidas, muchachos, no vamos a conocer a Dios realmente. Ojo, no hay nada de malo que tú vengas a recibir de Dios. Toda la vida vamos a estar recibiendo de Dios. Pero la verdadera pregunta que solo sucede con un altar es: ¿qué es lo que yo puedo hacer por Dios? No es mucho, pero te cuento, cambia nuestra vida. Por eso podría decirte que lo segundo que el altar representa es que el altar es un lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Y aquí es donde ocurre esto tan poco entendido que se llama santificación, que se llama limpieza, que se llama vivir una vida santa. Aquí es donde, en el altar, donde se desarrolla una relación profunda con Dios. Aquí en el altar es donde empieza esto que la Biblia, luego Jesús dice en Juan, de tener una intimidad y una adoración en espíritu y en verdad. Traducido en la actualidad, aquí es donde te da ganas de masturbarte, pero decides no hacerlo. Aquí es donde te da ganas de hacer lo malo, pero no lo haces. Aquí es donde vienen los pensamientos que te abruman y las tentaciones que te quieren jalar, pero de alguna manera que ni tú mismo puedes explicar. Dices: no lo voy a hacer, no lo puedo explicar con palabras, pero amo más a Dios que este placer momentáneo que me está tentando. No voy a engañarme, me dan ganas de hacerlo, pero decido no hacerlo. Lo que está sucediendo es que estás teniendo un altar. Y lo que recibes no solamente es el no lo hice. Algo sucede cuando en tu corazón y en tu espíritu, con el poder de Dios, dices: no voy a hacer lo malo. Después, no sé si lo has experimentado, pero cuando dices no, viene como una fuerza que, no sé, tú te sientes empoderado. O sea, tú sientes, pero sin miedo al éxito. Tú sales de la casa caminando diferente porque dices: no le hice caso al diablo. Y es más, hasta te sientes con autoridad, ya empiezas a enjuiciar a la gente. Pero de alguna forma, algo sucede en tu vida que solo sucede en un altar. ¿Sabes qué es? Que te encuentras con Dios. Eso es lo que significa encontrarse con Dios. Ahora, el altar también existe en la casa de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Este lugar es un auditorio, le llamamos la iglesia, le llamamos el templo. No hay que ser muy específicos con el término que utilizamos, pero es la casa de Dios porque tú y yo estamos aquí presentes. Pero la casa de Dios es casa de Dios por tres cosas: porque tiene un altar, porque tiene un sacerdote y porque tiene sacrificios. La casa de Dios es casa de Dios por esas tres cosas. Cuando no tiene esas tres cosas, entonces es la casa de un hombre. Y ya no tiene un altar, ahora tiene un escenario. Ya no tiene sacrificios, ahora tiene un desempeño. Y ya no tiene un sacerdote, tiene una celebridad. Y lo que sucede hoy en día, desgraciadamente, es que estamos llamados a ser sacerdotes que traigamos sacrificios al altar, pero nos hemos convertido en celebridades que tenemos un desempeño sobre un escenario. Y aquí es donde hoy en la iglesia actual, con jóvenes y adolescentes, sucede esto. Queremos servirle a Dios porque queremos ser usados por Dios para tener un desempeño en un escenario, pero no quiero que esto se confunda entre nosotros. En la casa de Dios no tenemos buenos desempeños como celebridades en escenarios. En la casa de Dios somos sacerdotes que traemos sacrificios a un altar. Significa que cada vez que le servimos a Dios de alguna manera u otra, colocando un cable, poniendo una silla, dando unas palabras acá, adorando a Dios, dando la bienvenida, haciendo lo que sea, deberíamos estar encontrándonos con Dios en un altar y deberíamos estar trayendo sacrificios continuos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sacrificio has traído al altar hoy?
Ojo, eso no es una vida de que, ay, sacrificio, ay, no, no, hoy vamos a entender lo maravilloso que es esto. Porque cuando no ocurre, por esa razón, no se suple la necesidad de la gente en la iglesia. Por eso la presencia de Dios no está. Y quiero dar pausa y quiero honrar hoy a los muchachos que estuvieron ministrando en la alabanza, en la adoración, porque esa adoración literal me llevó a la presencia de Dios. Estoy tan contento porque es literal. Tuve que irme allá a gritar y a llorar de sentir que Dios realmente está aquí en medio de nosotros. Y eso es lindo saberlo, porque de alguna forma es ahí donde vamos a ser bendecidos. Por eso Dios quiere restaurar tu altar. El que está al lado, Dios quiere restaurar tu altar. Y aquí viene un punto donde todos podemos tener convergencia. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasó? Es que, mire, le explico, está medio raro eso del altar. ¿Cómo puedo yo aplicarlo a mi vida? Esto de edificar un altar. Bueno, muy sencillo. El altar es un lugar de agradecimiento. Y aquí viene la pregunta. ¿Puedes agradecer algo a Dios que ha hecho en tu vida? A lo mejor agradecemos por cosas que Él ha hecho, pero también podemos agradecer por cosas que Él no permitió que sucedieran. Podemos agradecer a Dios por cosas que nosotros queríamos, pero no recibimos, porque si las hubiéramos recibido, nos hubieran acabado la vida. Podemos agradecer a Dios por cosas lindas y por cosas aún feas, que son feas por el acto, pero son una bendición, porque cuando pasaron cambiaron nuestra perspectiva total de cómo vemos las cosas y la vida. Todos podemos ver momentos en nuestra vida donde Dios ha abierto caminos, donde a lo mejor no tenías para pagar tus útiles y Dios proveyó, donde a lo mejor no tenía tu familia para comer y Dios proveyó, donde tu familia estaba a punto de partirse y separarse y Dios ha intervenido de una manera sobrenatural, porque definitivamente por una elección propia tu familia no hubiera sucedido, pero Dios intervino sobrenaturalmente. Esos momentos donde Dios nos encuentra así, es el momento para edificar un altar. Cada vez que Dios se muestra a nosotros, es tiempo de edificar un altar. Y eso es lo que me preocupa, que Dios constantemente se está mostrando a nosotros y dejamos pasar la oportunidad de edificar altares. ¿Te acuerdas que te dije que no es muy difícil seguir la trayectoria de Abraham en la Biblia? Porque donde él iba, edificaba un altar. Me pregunto, ¿será que ¿cómo te lo pongo? ¿Será que cualquiera puede seguir tu trayectoria en el camino de fe? ¿Será que yo puedo decir la vida de Juan, Rosita, cómo ha sido con Dios o en su vida? Pues la verdad ni me acuerdo. Claro, no nos acordamos, pero aquí estoy. Qué bueno que aquí estás. Pero ¿qué tal si a partir de hoy podemos edificar altares para que en los momentos donde nos tiemblan las piernas y donde la fe flaquea, simplemente recordemos los altares que hemos edificado y podemos entender que el Dios que lo hizo una vez lo va a hacer otra vez? Porque sucede lo siguiente, y eso es donde quiero aterrizar el mensaje. ¿Qué pasa cuando edificamos altares? ¿Te acuerdas que empecé diciéndote lo importante que es la bendición? Muchos de nosotros no hemos podido triunfar en muchas áreas, no hemos podido levantar vuelo en muchas áreas, porque no hemos sido bendecidos. Muchachos, Dios nos bendice donde construimos altares. ¿Cómo te explico que cuando tú edificas un altar con sacrificio y agradecimiento, Dios suelta una bendición? A veces decimos, ay, lo que pasa es que esta persona porque es pastor, o esta persona porque está cerca de Dios, o esta persona porque esto y el otro. No te confundas. Si tú estás viendo que alguien está avanzando en la vida, es porque tiene una bendición, y no hay atajos con esto. La única manera de tener una bendición es edificando un altar. Cuando nosotros edificamos altares, el Dios que lo hizo una vez lo podrá hacer otra vez. ¿Cómo te explico que cuando tú edificas un altar y te encuentras con Dios y traes un sacrificio y eres agradecido, vas caminando en la vida y lo que hiciste una vez desata una bendición que aunque no lo pidas, sigue sucediendo? Y sigue sucediendo porque edificaste un altar. Es por eso en mi corazón que hoy podamos entender la importancia de esto. A tu corta edad o mediana edad o avanzada edad, no sé cuántos años tengas,
Y si esto te interesa, quizás sale la pregunta, bueno, pastor, ¿y cómo le hago? ¿Dónde se construyen los altares? Porque yo quisiera hacerlo, está bien, yo entiendo que necesito ser bendecido, entiendo que esto desata esta bendición de Dios en mi vida que me urge tenerla. ¿Dónde? Es muy sencillo, muchachos. Los altares se construyen donde recordamos quién es Dios para nosotros. Por eso comencé diciéndote eso. ¿Qué tan bueno ha sido Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De qué te ha librado? ¿Y cuántas veces te ha dicho que no? Porque aun cuando Dios te dice que no, se está mostrando a tu vida. Y la onda es que cuando Él se muestra a tu vida, dices, este es el momento de edificar un altar. Ese es el momento de ser agradecido. Y este es el momento de sacrificar algo que sé que necesito sacrificar. Es cuando expresamos nuestra gratitud y que traemos sacrificio, que se edifique ese altar, y es donde Dios nos bendice. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces te hago una pregunta. ¿Será que no estamos siendo bendecidos porque no estamos edificando altares? ¿Será que hemos pensado que esta vida de seguir a Jesús es una vida cool, que la es, pero que nos sentimos exentos de encontrarnos con Dios en ciertos momentos y edificar altares que tiene incluido el sacrificio y el agradecimiento? ¿Será que hemos entendido mal esto de seguir a Jesús y hemos tergiversado el concepto de gracia, que ya Dios lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada? Que eso es incorrecto. Por supuesto que Dios lo hizo todo, no hay sacrificio más grande que el de Jesús. Pero no nos engañemos, constantemente vamos a tener que estar sacrificando cosas en nuestras vidas en orden para que recibamos una bendición mayor. Por eso cuando reconocemos la bondad de Dios en cada momento y sacrificamos algo, es donde construimos esos altares. Hoy, durante la tarde, sucedió algo. Tuve una cita de trabajo internacional con una videollamada. Y aunque me fue bien, al final sucedieron 2-3 cosas que me dieron mucho coraje. Quizá tiene que ver por mi perfeccionismo, pero tuve la oportunidad de enojarme de una manera y poder decirle algo a alguien con todo el derecho. Pero en ese momento dije, no, yo no soy esa persona. Y acabó la llamada y lo que hice fue que jalé la silla, me puse de rodillas y le dije, Señor, te entrego, sacrifico estas ganas de esto y el otro, y quiero agradecerte porque tú me diste el poder para no hacerlo. Y quiero decirte que eso que te dije hace ratito, ahorita yo salí de mi casa como diciendo me siento más, de verdad, me siento más que vencedor en Cristo, porque sé que algo que tenía yo el poder de hacer, tuve un poder más grande para decir, no lo voy a hacer. Y soy totalmente consciente que eso viene de Dios y estoy agradecido por eso. Edifiqué un altar. ¿Sabes qué va a suceder en mi vida? Y lo entiendo. Que el Dios que lo hizo hoy lo va a hacer mañana, y lo va a hacer el domingo, y lo va a hacer el lunes. ¿Por qué? Porque edifiqué un altar. Puedes edificar un altar donde sea, cuando te recuerdes qué tan bueno ha sido Dios. Hace unos años, por cosas que sucedieron, muchos saben, muchos no, pero no tengo el tiempo de contarlo. Aquí trataron de quitarnos el registro legal de la iglesia y tuvimos que viajar a Ciudad de México para poner todas las pruebas, que era mentira lo que estaban diciendo en contra de nosotros. La historia larga corta, no nos los quitaron. Y cuando veníamos bajando en las escaleras de esa oficina de gobierno en Ciudad de México, yo empecé a bailar, de verdad, saltar. Mi mamá también casi se cae las escaleras, pero empezamos a darle gracias a Dios en ese momento. Nos veíamos ridículos, bastante. La gente nos veía raro, sí. Pero ¿cómo te explico que edificamos un altar en ese momento? Y aunque la gente nos ve ridículos, hay una bendición que cuando alguien se quiere levantar contra esta casa simplemente no puede, porque el Dios que lo hizo una vez lo va a hacer otra vez. Así que tú puedes edificar un altar en tu carro, bueno, en el Uber, en tu cuarto, en tu baño, en tu tinaco, en tu oficina, en donde sea que estés. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho y qué tan bueno es un momento para edificar un altar.
es un momento para que tú digas: Señor, gracias, y aprovecho para entregarte esto. Y ahí es donde Dios se va a parar en un futuro y va a decir: no soy el Dios que te libré ese día, y no soy el Dios que te va a librar ahora y en el futuro que viene para ti. Hace unas semanas tuve mi cumpleaños, el 2 de noviembre. No saben lo difícil que ha sido cumplir estos 29 años de edad que tengo. No es cierto, tengo 41. Pero ¿saben qué es lo que hago en el momento que el reloj da las 12 de la noche? Todo el mundo lo sabe, nadie me moleste, no hay mañanitas, no hay nada. Voy con Dios y le dedico las primeras 2 horas y 40 minutos de mi día diciendo: gracias por un año más de día. Edifico un altar. Cuando conocí a Leti y cuando vinieron mis hijos, cada vez que pasan cosas en mi vida entiendo que son momentos de edificar un altar. Cuando nos secuestraron a mi papá, mi mamá, mi hermana y a mí en otro país y casi nos matan, pero Dios nos libró de la muerte, edificamos un altar dándole gracias a Dios porque nos había conservado con vida. Muchachos, es tiempo de edificar altares. Es tiempo de que podamos edificar con agradecimiento y sacrificio cuando Dios se ha mostrado a nuestras vidas. Se lo puedo decir así: el construir altares no es casual, es algo importante, muy importante. Es más, solo estar aquí y respirar es una oportunidad para ser agradecidos y edificar un altar. Por eso quiero proponerte lo siguiente: que hagamos el hábito de edificar altares. Y quiero añadirle lo siguiente, porque a veces pensamos: ok, ya entendí, es cuando lo que Dios ha hecho me da la oportunidad de edificar un altar. No solamente es lo que Dios ha hecho. En Génesis capítulo 12, verso 7, mira lo que Abraham hace con Dios. Dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y mira la respuesta de Abraham: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La promesa no se había cumplido, pero aún así Abraham edificó un altar. Significa que un altar también se edifica por una promesa que aún no está cumplida. Y eso es lo que no entendemos. Pensamos que hasta que suceda doy gracias. ¿Qué tal si das gracias antes que suceda? ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Se llama fe. Hay una manera de agradecimiento antes que suceda el cumplimiento de la promesa que se llama altar con fe, y mueve a Dios de una manera espectacular. Es posible dar gracias a una promesa que aún todavía no se ha cumplido, dar gracias a Dios por adelantado. Por eso hay que construir altares. Y en unos minutos vamos a tener la oportunidad de construir y edificar nuestro altar personal. Pero antes de hacerlo, quiero llevarte a donde comenzó esta historia en este mensaje. Porque dejamos bien en claro de este Dios trigeneracional, y la primera generación, que es Abraham, edificó altares. La segunda generación, Isaac, recibió herencia y cavó pozos. Pero Jacob, a lo largo de su historia en el libro de Génesis, vemos una y otra vez que este chico le encantaba tomar atajos. Y quería tomar atajos porque quería recibir una bendición, pero no había entendido cuál es la única forma legítima de recibir una bendición. Y la razón por la cual traigo esta enseñanza hoy en este servicio es porque esta generación de ahora, de jóvenes y adolescentes, quieren la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? A ver, quiero saber cuántos realmente quieren la bendición de Dios. No lo dudo. Es más, constantemente muchos de ustedes o se acercan personalmente o me mandan un texto o una nota de voz de 16 minutos y me expresan que quieren hacer las cosas bien y que les encantaría que todo funcionara, pero concluyen diciendo: no he podido, estoy cansado y ya no sé qué hacer. Y me da cosa romperles su forma de pensar equivocada, porque me da empatía, porque no quiero que lo sientan agresivo. Pero todo lo que me narran y todo lo que me dicen, simple y sencillamente han sido
querer tomar atajos a algo que no va a tener el desenlace que tú quieres. Y el problema es que cuando no edificamos altares, vamos a querer tomar atajos a las bendiciones. Y por eso es mi énfasis en esta noche, porque yo sé que quieres la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? Pero estás tomando atajos. Yo quiero un noviazgo lindo y que me respete y que me sea fiel, que no ande escribiéndose con nadie, que no se le vayan los ojos con nadie. Y hablo de los dos, hombres y mujeres, porque hoy en día la onda está gruesa. Y quieres algo lindo, quieres la bendición de esto que sabes que Dios la tiene, pero no has sacrificado nada, pero no has sido agradecido o agradecida, y en cambio has querido tomar atajos. Quieres hacer tu emprendimiento y que tu emprendimiento crezca y que no te sucedan cosas malas y que todo vaya multiplicándose, y esto y el otro y el otro y el otro, y ves 20,000 videos de YouTube que síguelo haciendo, pero dices: pastor, pero es que pasó esto y no puedo hacerlo y no sé, y estoy frustrado, estoy frustrada. Y le digo: ¿cómo quieres que te diga que estás tomando atajos? Y la bendición no se puede burlar. Veamos la vida de Jacob. El nombre de Jacob, ¿sabes qué significa? El engañador. Dice la Biblia que cuando su mamá Rebeca estaba dando a luz, salió Esaú. Por cierto, fueron cuates o gemelos. Y cuando Esaú salió, dice la Biblia que la mano de Jacob le agarró el talón. ¿A dónde va, compa? Todos parejos, todos rabones. Y desde ese momento empezó como a que tomar una dirección la vida de Jacob. Jacob como una identidad de engañador, siempre tratando de hacerse el más astuto para tomar atajos, siempre usando su intelecto para tratar de tener bendiciones. Y la cumbre de esto es cuando su papá Isaac está a punto de morir, y había esta costumbre que el patriarca bendecía al primogénito con la bendición. Y esa bendición iba a hacer que ese hijo iba a prosperar a pesar de lo que sea, porque eso tiene la bendición. La bendición te da el poder sobrenatural de prosperar aunque no hayan opciones para prosperar. Entonces Jacob dijo: no, esa bendición tiene que ser mía. Y sabemos la historia, hace un trueque con su hermano Esaú por un plato de lentejas, un estofado, frijoles, no sé lo que quieras, pero era comida. Y Esaú dijo: está bien, te cambio mi primogenitura. Hace una estafa, pero no queda ahí. Junto con su mamá hacen un plan para engañar a su papá Isaac para que lo bendijera. Entonces la mamá cocina de una manera como Esaú cocinaba, y la mamá le pone, porque dice la Biblia que Jacob era lampiño, estaba más pelado que el sobaco de una rana, una cosa, no tenía pelo para nada. Y la mamá le pone pieles de animales, porque la Biblia dice que Esaú era peludo, o sea, tapaba el baño cuando se bañaba. Y la mamá junto con él hacen este plan. Entonces Esaú estaba cazando, porque fue a cazar algo para cocinarle a su padre, para que llevara ese estofado y el padre bendijera a Esaú. Pero mientras tanto, Jacob y Rebeca hacen este plan, y lleva el platillo lleno de pieles. Y la Biblia lo narra mejor en Génesis 27, vamos a leerlo. Entonces Isaac le dijo, ahí estaba Jacob ya con el plato de comida, haciendo una estafa para recibir una bendición. Y hoy lo vemos, ese Jacob de verdad, pero nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Venimos a escuchar la palabra el viernes, pero en 1 hora y media estamos en un antro y queremos recibir bendición. No va a suceder, no va a pasar. ¿Quieres venir a un servicio a escuchar palabra, que Dios te bendiga, pero te acuestas con tu novio toda la semana? No va a pasar. ¿Quieres escuchar palabra y regresas a tu casa y te agarras a golpes y a gritos y a mentadas de madre con todo el mundo y quieres bendición? No va a pasar. No estamos tan lejos a como lo hizo Jacob.
Y llega Jacob: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte. Quiero estar seguro de que eres mi hijo Esaú. Aquí me está diciendo que Isaac dijo: es que te conozco, es que tú eres terrible. Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó: ¿eres realmente mi hijo Esaú? Fíjate, diría el Chavo el 8. Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Mira, me corto un dedo que si fuera en este tiempo Jacob hubiera utilizado una de esas cosas que cambian voz. Pero como en ese entonces no había tecnología, no le quedó de otra tratar de imitar la voz de Esaú, pero no le salió, porque Isaac ya era ciego, cabe mencionar, no veía, solo escuchaba. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Yo me imagino que trató de emular la voz de su hermano. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelo como los de Esaú. Y mira bien, entonces Isaac dijo: hijo mío, tráeme del animal que cazaste. Que no cazó. Otro atajo: cazar cuesta, y casarte también. El animal que cazaste. Y sí, Jacob, no lo casé, pero aquí está. Queremos ser bendecidos, pero no queremos pagar el precio. Dice: para que lo coma y te dé mi bendición especial. ¿Cómo te digo que Dios tiene una bendición especial para ti? Pero no la vamos a recibir a menos que dejemos de usar atajos. Jacob le llevó el plato e Isaac comió. También le llevó vino e Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo: ahora, porque Isaac dijo: mira, lo conozco, este Jacob es terrible. Ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acerca a su padre y lo besó. En cuanto Isaac olió sus ropas, lo bendijo así. Ese era el momento. Eso era lo que Jacob estaba buscando. Hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Y si sigues leyendo la historia, Isaac pone completa la bendición sobre Jacob. El problema aquí con Isaac es que él recibió herencia, pero no hizo altares tampoco. Y lo que sucedió con él es que se guió por lo que sintió en vez de lo que oyó. Es decir, Isaac se guió por su olfato, por su tacto, por sus sentidos, por su gusto. Y ese es el problema con nosotros, que hoy en día también nos dejamos guiar por lo que sentimos, y cada vez que lo hacemos vamos a fallar. Muchachos, nosotros no confiamos en nuestros sentimientos, confiamos en la voz de Dios. Y te voy a decir que son lo que tus sentimientos te dicen. Ay, mira, o sea, si puedes seguir a Jesús y hacer esto. O sea, total, Dios te ama. Esos son lo que te dicen tus sentimientos. Pero la voz de Dios te dice: sacrifica eso. Hoy lo que tus sentimientos dicen es: o sea, mira, si te puedes acostar ahorita y tener un chorro de sexo, total, luego te casas y ya te vas a casar, hombre. ¿Cuál es el problema? Si no le vas a quedar mal. Eso dicen tus sentimientos. La voz de Dios te dice: guárdate hasta el momento del pacto. Tus sentimientos te dicen: un chubidú vino a hacer daño, total, es para el relax, para el desestrés. Y la voz de Dios te dice: estás tergiversando tus pensamientos y tu enfoque con eso. Entrégalo. Cada vez que nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, muchachos, de verdad no le busques, vamos a fallar. Por eso Dios, lo que su voz nos manda hacer siempre, cada vez que Dios habla, siempre te va a dar instrucciones. Y esas instrucciones no hay que buscarle mucho, es una instrucción para edificar un altar. Obviamente, cuando sucede esto con Jacob y Esaú lo quiere matar porque le robó la bendición especial. Y la alcahueta de su mamá le dice a Jacob: lánzate con tu tío Labán, allá escóndete de tu hermano. Y Jacob va con Labán. La historia larga, corta, también Jacob lo engaña, pero no sabía que el tío también era un engañador. Y pelea por Raquel, que se enamoró de ella por 7 años, y en la noche de bodas le meten a Lea, que estaba fea. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, peleense con la Biblia.
y trabaja otros 7 años por Raquel. Trabaja 21 años completos por Raquel. Y en una de esas Jacob dijo: ¿sabes qué? Ya me cansé que mi tío me está explotando, me ha engañado, pero todo lo que sembramos cosechamos. Y es nuestro problema, que recibimos la bendición y seguimos trabajando y siendo engañados y decimos: ¿por qué? ¿Por qué me bendijeron en el viernes, pero por qué no veo el resultado? Porque fue un atajo. ¿Por qué Jacob, siendo bendecido, era engañado y explotado? Porque él estaba engañado que había sido bendecido, pero no había sido bendecido. Simplemente había engañado para recibir algo que él pensaba que era una bendición, que no era. Pero ¿sabes qué? Se acabó, ya no más. Conozco mis derechos y sé, no sé, ya empezó con la onda que piensa todo el mundo hoy. Y salió corriendo, se robó todas las ovejas del tío. Todas y todas las hijas. Era un desgraciado sinvergüenza. O sea, estaba bien para que lo lincharan en la manga. Y sale corriendo. Fíjense bien. Engañó a su papá, cruzó ese puente. Engañó a su hermano, cruzó ese puente. Engañó a su tío, cruzó ese puente. Pero se dio cuenta que no estaba experimentando lo que había visto con su abuelo, y no estaba experimentando lo que había visto con su papá. Y dice: ¿cómo le hacían esos dos para no tener esta vida? Y ahí viene el engaño. Y yo que me la he rifado, y yo que he trabajado. Porque como si trabajaba con las ovejas de Labán y todo el show y todo lo que he hecho. Piensas que has hecho mucho para lograr algo, pero fueron atajos. Entonces dijo: ya sé, yo me acuerdo que ponían piedritas por ahí, altar se llamaba. Ya sé, voy a hacer uno de esos. Y este es nuestro problema, muchachos. Cuando buscamos atajos, pensamos que edificamos altares, pero en realidad son solo piedras amontonadas. Y la Biblia lo dice claramente en Génesis 31. Dice: entonces Jacob tomó una gran piedra para hacer una columna y les ordenó a sus parientes recoger piedras. Ellos así lo hicieron, y luego de amontonarlas alrededor de la columna, se sentaron a comer a esas piedras amontonadas. Y Jacob dijo: ahí está, eso es el altar. Ahí está el altar. Y mira, en vez de sacrificar lo que tenía que sacrificar, se lo comió. Seguía tomando atajos. Me encanta la reacción de aquí de mi compa. Sí, brother, es que la neta, o sea, uno lo lee y dice: ¿qué le pasa a ese bolsa? La pregunta es: ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros queriendo? Pero si yo me congrego, pero si yo vengo, pero si yo voy a mi grupo, y Dios no funciona. Estás toda tu vida tomando atajos y piensas que vas a recibir la bendición especial de Dios. No, papito lindo, esto no funciona así. Y es fácil decir: ese Jacob. Pero hoy quiero que la palabra venga a tu vida y digas: ¿qué tantos atajos he querido tomar por una bendición? ¿Qué tantas cosas, en vez de sacrificarlas, literal, me las como? La onda es que en este pasaje Esaú estaba después del río. Y la onda es que, si recordamos, Esaú lo quería matar. Y la historia es que manda a un grupo de gente para ver qué onda con Esaú, y le regresa y dice: Esaú tiene 400 jinetes, es decir, tiene un ejército. ¿Y sabes qué creo? Fueron suposiciones. Creo que viene por nosotros y nos va a matar. Y ahí Jacob llega en un momento, imagínate, la ansiedad, el estrés, y se dio cuenta que no tenía altares como su abuelo Abraham. Se dio cuenta que no había cavado ningún pozo como su padre Isaac. Entonces Jacob dijo: pues no tengo altares, no tengo pozos, lo que necesito entonces es un encuentro. Dice la Biblia que llega al lugar, el capítulo que sigue, a un lugar que se llama Jaboc. Y ese lugar, Jaboc, significa quebrantamiento. Eso es lo que significa Jaboc, quebrantamiento. Y es la famosa historia donde Jacob lucha con un ángel, porque se daba cuenta que aunque tenía cosas, no tenía la bendición. Y no tenía lo que sus generaciones le habían modelado. Todas sus relaciones estaban rotas.
No podía ver a su mamá, su papá se había muerto, su hermano lo odiaba, su tío lo andaba persiguiendo. Eso sí, le oró el papá, tenía todas las ovejas, tenía 3 mujeres, pero un infeliz. Y eso es lo que yo veo el día de hoy. Muchos jóvenes, muchas personas emprendiendo, teniendo cosas, pero por dentro saben que no tienen lo que les hace falta. Y esa es la bendición de Dios. Entonces, en ese encuentro donde Jacob está peleando con este ángel, leemos algo impresionante en el capítulo 32 de Génesis. Dice, y dijo el ángel: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me... Ahora, pongamos en contexto que por el amor de Dios, un ángel bíblicamente mata 195,000 seres humanos por segundo. Ese dato lo entendemos cuando David censa al pueblo y baja un ángel y mata 6 millones de israelitas en un periodo de tiempo. Esa es la regla de 3. Da 195,000 personas por segundo. Y ahí hay un ángel contra Jacob. Y el ángel dijo: no me suéltame. Me encanta Dios. ¿Sabes que eso sucede en la naturaleza? Sucede que el león, el alfa, cuando tiene sus cachorros machos, llega el cachorro y se le tira al león y le muerde la oreja. ¿Y sabes qué hace el león alfa? Hace un sonido como si le doliera, para que el cachorro se vaya acostumbrando que él es un líder y que él es alguien que un día va a crecer y que va a ser alfa también. Este es Dios con Jacob diciendo: suéltame, que raya el alba. Y el otro bolsa se la cree, dice: no te voy a soltar. ¿Cómo lo tenía agarrado? Esa es mi pregunta. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: el engañador, Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, chismosísimo Jacob, yo creo que era de Tabasco, le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y sucede algo. Y lo bendijo allí. Muchachos, no debería de ser así, pero me he dado cuenta que sobre todo en esta generación, muchas veces el quebrantamiento es lo que nos guía a la bendición. Y a veces te tienen que partir el corazón para que busques sin atajos la bendición de Dios. Y a veces tienes que estar en un problema fuerte financiero para que busques la bendición de Dios sin atajos. A veces tienen que decirte que no a algo que tú amas mucho para que digas: ok, no más atajos, voy a buscar la bendición. No debería de ser así, pero gloria a Dios que a veces el quebrantamiento nos guía a la bendición. ¿Sabes qué sucede después de esta lucha? Jacob sale de ahí así, porque el ángel dice que le tocó el tendón que está aquí en la ingle. Y Jacob sale cojeando. ¿Cómo te explico que una vez que te encuentras con Dios, tu caminar ya nunca va a ser el mismo? Jamás va a ser igual. Es más, yo me imagino que aún en las sombras, si verle la cara, ahí viene Jacob. Si hubiera estado en su stack, ahí viene el dólar, ahí viene el bitcoin, o sea, porque yo apodo le hubiera puesto. Y una vez que Jacob llega, después del encuentro con el ángel, va a ver a Esaú, su hermano, pensando que Saúl lo va a matar, y lo que se encuentra es que Saúl lo quería ver y lo ama y lo perdona y lo abraza y lo besa. Y una vez que sucede eso, entonces Jacob va con Dios y Dios lo guía a hacer lo que desde un principio Jacob tuvo que haber hecho: edificar un altar. Génesis 35 explica cómo sucede esto después de este encuentro con el ángel y la reconciliación con Esaú. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz. En toda la historia de Jacob, Dios nunca le dijo que edificara un altar. ¿Sabes por qué? Porque se daba cuenta que solo quería atajos. Pero hasta que sacrificó algo, yo digo: estás listo.
haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huiste de tu hermano Esaú. Levantémonos y subámonos a Betel, y haré allí el altar a Dios. Jacob hablando, que me respondió en el día de mi angustia, de mi quebrantamiento, y ha estado conmigo en el camino que han dado. Agradecimiento. Y edificó allí un altar. Este fue el versículo con el que iniciamos. Y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Quizá por mucho tiempo conoces que Dios bendice y que Dios nos bendice, pero a lo mejor no ha sido ni siquiera de una manera con maldad. Quizá ha sido ignorancia. Has buscado las bendiciones, o la bendición más bien, con atajos. Pero hoy, con todo el amor de Jesús, quiero decirte, se buscan con altares, no con atajos, no con buenas intenciones, con altares, no amontonando piedras en columnas y comiéndote lo que deberías de haber sacrificado, con altares. El altar incluye sacrificios, el altar incluye agradecimiento. ¿Qué pasó en la vida de Jacob cuando edificó este altar? El primero de su vida, el primero. Cuando por fin edifica un altar a Dios, sucede algo impresionante. En el versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. O sea, ¿ve cómo Dios está bendiciendo? Tercera bendición para Jacob. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios. Para nosotros esto no tiene mucho significado, pero yo me pongo en la carne de Jacob, que desde niño su abuelo Abraham y su padre Isaac le contaban cuentos de cuna, donde le decían: y Dios se me apareció y me dijo: yo soy el Dios omnipotente. Y las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham y que Dios le dijo a Isaac, el Dios personalmente se las está diciendo a él. Y Dios le dice: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado, ahora sí, ya no hubo atajos, la tierra que di a Abraham, la tierra que di a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Cómo te explico? Que en el momento que Jacob dejó los atajos y edificó un altar, se activó la bendición del abuelo, del padre, y la de los hijos y de los hijos de sus hijos. Este mensaje no es para que resuelvas tu fin de semana. Este mensaje es para que actives las bendiciones de tu pasado y desencadenes las bendiciones de tu futuro, para que disfrutes la bendición del presente. Y la única manera con la cual se hace eso, muchachos, es edificando un altar. ¿Cómo lo hacemos? Lo dije hace unos minutos: recordando quién es Dios en agradecimiento y sacrificando algo. Hace unos minutos en adoración, de verdad no puedo describir con palabras lo lindo que es la presencia de Dios. Yo solamente le decía: Señor, gracias, porque dije que no. Hoy en la tarde, gracias, porque lo tenía aquí y tenía derecho, pero cedí mis derechos para ser la persona que quiero ser. Gracias, 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 gracias. Y dije: Señor, pongo sobre el altar todavía esos destellos medio agresivos que a veces me quieren salir. Yo quiero que tú sepas que hoy estoy sacrificando. Yo hice mi altar antes de subir a dar esta enseñanza, porque yo entiendo que el altar es donde conozco a Dios. El altar es donde yo tengo una relación con Él,
donde Él desata la bendición. Y esa bendición, aunque los obstáculos y las circunstancias sean todas en contra, la bendición de Dios tumba eso. Porque Él sabe que aquel que edifica un altar por fin lo está conociendo. Por eso, muchachos, edifiquemos un altar. Y ahora sí, vamos a abrir el espacio. La pregunta es la siguiente: ¿tienes algo que agradecerle a Dios? ¿Tienen algo que agradecerle a Dios? Segundo, ¿tienes algo que sacrificar delante de Dios? Si tienes esos dos elementos, entonces puedes edificar un altar. Y lo vamos a hacer en estos momentos. Si tú dices, está bueno, ya me cansé de andar buscando atajos. Yo pensaba que dándole like a las cuentas de los cristianos recibía yo la bendición, pero ya me di cuenta que no es así. Yo pensé que viendo un video de YouTube mientras me arreglo es que yo recibía la bendición. Sacrificio y agradecimiento, no atajos. Sacrificio y agradecimiento. Disfrútenlo.